Hola, ¿qué tal? Yo soy Kim Aztlán y son bienvenidos a No Intelectual, un podcast donde hablamos de temas cotidianos pero con gente chida, generalmente nuestros amigos, y están escuchando el segundo piloto de 3 que vamos a sacar. Entonces ahorita en esos pilotos pues es normal que empiece a haber fallas, errores, mal audio, porque en la temporada como tal pues también los va a haber, pero ya esperemos que sean menos. Voy a empezar presentando a quien me acompaña el día de hoy. Hoy es un día especial porque hoy sí llegó el invitado. Es el perrito que están escuchando de fondo, ¿no es cierto? Eh, Pero primero empezamos presentando al coanfitrión. Él es Alex Changer. ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué dice la vida? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo bien aquí. ¿Todo bien? Sí. Escuchando a tu invitado, güey, invitado. De hecho, es el invitado del invitado, güey. Porque Sí. eh, nuestro primer invitado el día de hoy viene desde la UNAM para el mundo. A mí me gusta personalmente llamarlo la sonrisa más grande de Atizapán de Zaragoza. Él es mi estimado amigo Luisito. Gracias por aceptar la invitación, mi querido amiguito. ¿Cómo estás? Gracias a ti, amigo, por invitarme. Bueno, a ti y a tu coanfitrión. No, ese güey no, yo te invité solo, güey. Bueno. Hola a todos, ¿cómo están? No, Espero que bien. no, güey, es que ahorita no te pueden contestar ahorita, güey, porque se está... Ahorita no hay gente, Están güey. dormidos. Bueno, Sí, pero güey. cuando nos oigan, está chido. Pues esperemos, vamos a poner un número de visitas para este podcast. ¿Les parece que empecemos con 5 visitas? 5 visitas para el segundo podcast. ¿Es mucho? Yo digo que está bien. Bueno, no sé a qué te refieras. Sí, o sea que 5 personas que no seamos nosotros tres escuchen el podcast. Aunque lo escuche mi tío Perfecto. Chelo, ya basta, ya Así dale. es. Ya con 5 personas que no seamos nosotros que lo escuchen, ya es un buen comienzo. Para el momento se supone que ya deberíamos tener también TikTok, pero no sabemos qué pedo, porque ya intenté hacerle y ya no le entiendo el TikTok, güey, ya me estoy diciendo viejo, güey. Pues es que ya somos de la generación del Facebook, güey. Ya somos viejos. Sí, güey, ya estamos envejeciendo con Facebook, güey. Sí, pues Que sí. no entendemos, güey. No, güey, ya le picamos de lejos al celular, güey, para ver qué pedo. Ya lo vemos de ladito, Con güey. un solo pinche dedo, güey. Ya nos infartamos con los pinches screamers que salen luego en los pinches monitos que te saltan, güey, que estás viendo una pendejada y te salta un güey gritando. Ya nos espantamos con eso, güey. Pues sí, pero así tiene que ser. De repente ya no vas a poder entender nada y sabrás que ya has envejecido. Y te vas a dormir chueco y todo va a valer madre. Bueno, yo ya estoy más viejo. Aún. Voy a despertar orinado en la calle, güey, así de qué pedo, güey. ¿Qué pasó? Ahí con el escuadrón de la muerte. Algún día formaremos parte del Escuadrón de la Muerte. El día de hoy vamos a estar hablando. Ajá, sí, acaba tu idea, güey. Vamos a formar un escuadrón de la muerte, güey. Puede ser, güey. ¿Por qué nos limitamos? Es necesario. Es como una parte de la evolución de la vida. Volverte del Escuadrón de la Muerte ya cuando ya estás viejito. Sí, yo creo ya cuando ya te vale madre la vida, ¿no? Así, pues ya. Ya, pues sí, ¿no? No hice varo, Ya no hay más. güey. No tengo cuerpazo y se me está cayendo el pelo, güey. Y vas a estar pedo y ni te vas a dar cuenta de qué onda. Vas a estar feliz. Sí, vas a estar en un limbo, güey, viviendo eternamente en una ilusión, güey. No vas a ver qué pedo. Si tienes suerte, te va a tocar morrita teporocha. Si no, pues ya con tu viaje es suficiente. Sí, güey, vamos a fumar peyote. Pero el día de hoy vamos a estar hablando de Dios. Ese es el tema. Pero antes vamos con el tema musical, porque ya hay tema musical desde el pasado piloto. Así que lo escuchamos y regresamos. No nos vamos, ¿eh? Nosotros nos quedamos aquí. No somos muchos. Regresamos a No Intelectual y pues nos vamos ya de lleno con el tema. ¿Les parece bien? ¿Cómo vas, hermano? Les tengo que hacer la primera pregunta. Hoy estamos hablando de Dios, como ya lo escucharon, bueno, como ya lo leyeron en el título. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Se consideran religiosos al 100% o semi-religiosos o de plano no creen en nada? Pues mira, no me considero religioso, pero sí me considero creyente de Dios, a pesar de todas las cosas que he descubierto y vivido
y he vivido en esta corta vida. Entonces sí me considero creyente de Dios. Ya no religioso. Pues no religioso porque esa palabra me suena muy fuerte, o sea, me suena que tengo que estar, bueno, como alguna vez lo estuve, estando en la iglesia, Estuvimos. estando en un grupo religioso, cantando, demás cosas. Dedicarle tu vida al creador. Pues sí, digamos que quizá no toda la vida, pero sí por lo menos un buen fin de semana, ¿no? De viernes a domingo ese Dios. Sí, al menos, pero pues ahorita no me considero una persona que sea religiosa porque, o sea, si voy a misa es porque o me obligan o porque es una fecha importante, pero que yo vaya porque yo quiera ir, pues no lo hago. Aún así sigo creyendo en Dios, Ok. a pesar de todo lo que ha pasado en mi vida. Eso vamos, eso lo vamos a tocar también el día de hoy. Tú, mi querido Alex, Pues yo no, güey. no crees, güey. No Yo crees la que... verdad no creo así de plano. Así en seco. Y así, plano. No tirar tanto rollo, no, güey. ¿Pero algún día lo fuiste o siempre en tu vida fue así de tengo 3 años y soy ateo? Más que nada fue como impuesto por mi familia, güey. Cuando estaba morrito, güey, ¿no? Tu familia te dijo Dios no existe, güey. No, mi familia sí me decía, güey. Hasta la fecha me siguen diciendo, Dios sí existe, Dios es amor. Y yo, amor, nada. Y tu mamá, Dios es amor. la Mis verdad. tompiates, Huevo. sutil, Nah, güey. Pero, Sutil. ¿cómo fue que perdiste el desencanto de Dios, güey? Cuando yo creo, güey, considero más creíble a la ciencia, güey. Ok, cuando creciste te diste cuenta que era una empresa la iglesia. Bueno, de hecho, cuando entré a la carrera, güey, nos dijeron, aquí Dios no tiene nada que ver, aquí es la ciencia. Tienen que Ok. renunciar y el que no renuncia reprueba. No mames. Bueno, Y, entonces, la fecha, pero sí, ya no repruebas si no crees, o sea, te pusieron algo súper chido. No creo, pasas con A huevo, 6. güey. Vete a chambear, mi niño, vete a chambear, que la gente en México te necesita. y creo que hasta la fecha me ha servido, güey. Pues no sé, No güey. tengo que ir a la misa, güey. Para mí está bien, güey. Sí, a mí me pasa muy parecido a lo que dice Luis. Yo igual, crecí en una familia muy religiosa, pero ahorita yo me considero que sí creo en Dios, pero no me considero religioso. Digan algo, güey. No, es que lo dijiste muy certero y yo digo, ok. Ah, ok, está Y bien. yo también dije, lo respeto. ¿Por qué chingados no ¿Cómo? crees, güey? Te voy Si a a mí no me cache- cuestionaste, te voy a güey. cachetear ¿Por qué te voy a ahorita, güey. cuestionar, güey? Es que dice el clásico, el clásico argumento de yo creo y si no te chingas, cabrón. Sí, Así, güey. ¿Se acuerdan de la primera vez que escucharon hablar de Dios? O sea, me imagino que eran muy, muy pequeños, ¿no? Pero el primero, bueno, no la primera vez que escucharon hablar, sino el primer acercamiento que tuvieron directo con la iglesia o con Dios directamente. Pues el primer acercamiento que yo tuve con Dios, pues fue por mi mamá. Y pues yo siempre, cuando era niño, fui muy curioso. Bueno, sigo siendo, pero antes era así de que, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué se forma el arco iris? ¿Por qué es el día y la noche, no? Siempre castrando a mi jefa diciéndole, ¿por qué? ¿Por qué? Y pues supongo que a ella se le hacía muy fácil decirme de que no, es que así Dios lo quiere. No es que llega la noche para que Dios descanse o cosas así, ¿no? Argumentos totalmente inválidos, pero que para ese momento a mí me parecían sorprendentes porque decía, ok, mis dudas se apagaban Ujú. porque por fin sabía que era lo que estaba pasando por detrás. Y yo creo que ese fue mi primer acercamiento a Dios. O sea, fue así como una solución a mis dudas de parte de mi mamá, Ajá. que me dijo, no, es que Dios es esto. Ah, ok, perfecto. Entonces yo ya no tenía esa duda y podía dormir en paz sin la paradoja, así como el meme. Luis viene de morrito bien estresado. No mames, ¿por qué el cielo es azul, güey? No lo entiendo, no lo entiendo. Exacto, yo creo que ese fue mi primer acercamiento a un ente sobrenatural, porque así lo puedo llamar yo.
Ok. ¿Y el tuyo, Alex? ¿Cuál fue la primera vez que hablaron de Dios o te hablaron de Dios? Cuando me bautizaron, güey, yo creo. No te acuerdas de eso, güey. No, güey. O sea, algo que No, pues igual, recuerdes. yo creo, era porque, pues te digo, mi bisabuela era muy religiosa, güey. Su cuarto lo tenía tapizado de santos, güey. Ajá. Y entraba, ¿y por qué? ¿Y ese santo qué hace o qué pedo, no? Ese qué Decía, no, poder güey. tiene. Se agarra, se No, agarra, lo invocas y te aparece, güey. se agarra No, madrazos no, con Blue Demon. qué pendejo. No, o sea, y me tiraba un choro, güey. No, es que este santo llegaba y le decía a la gente, y yo de, no mames, está con madre, güey. Que Ahora. parecían figuras de acción esa madre, güey. Es que sí, güey, todo. Pero ya después se murió la bisabuela, güey, y valió madres todo, güey. Porque los santos terminaron a la basura, güey. No mames. O sea, les valió madre así su colegio. Es como ahorita, si te tiraran tus funcos, güey. Si te mueres y te tiran tus funcos, güey. Es así como, ¿qué pedo, güey? Sí, güey. ¿Qué Es que se onda? llenaban de polvo, güey, para no limpiar, güey, pues los tiraron, güey. No mames. Pues ya se murió la La señora. existencia de los Funkos desde tiempos inmemorables. Sí es, güey. Los santitos eran como los funcos de antes, güey. Eso. Eran No les los old madres, school. Los Mi funko de. Ay, iba a decir un santito, pero voy a meter en pedos. Ok. No quiero que. Dilo, güey. No, no, Dile, no. Benito, pendejo. No, no, no. Bueno, la gente no lo sabe y yo invité a Luis porque ese man y yo estuvimos en un grupo de la iglesia hace como cuánto, güey. Como hace 5 años, carnal, yo creo. Y éramos religiosos extremistas, güey. Sí, güey, decías que no creías en Dios y te partíamos la cara. Así, cabrón. Sí, güey. Teníamos nuestro sueño de evangelizar al mundo, güey. Queríamos cambiar a la colonia, güey. Y de- Sí, güey, yo sí me propuse así de... Pero te vas dando cuenta de cosas que... Sí, güey. A eso va la siguiente pregunta, güey. ¿Cuál ha sido la peor experiencia que has vivido en la iglesia? Pues, fíjate que, bueno, no puedo decir de la primera porque obviamente, pues no la puedo relatar porque Bueno, seguramente era, la más cabrón, la más cabrón. pero yo te Recuerda, puedo- ¿no? bueno, yo lo que, mi experiencia en la iglesia, o sea, una experiencia que me haya dicho, ¿qué onda? Ajá. ¿Así? Sí, o sea, Ok. como que te sacó de onda o la más fuerte o alguna que digas, güey, esto ya me hizo empezar a dudar de ciertas cosas. Pues, para empezar, pues todo el tiempo, o sea, todo el tiempo en las misas y todo ese tipo de cosas que se hacen cuando crees en una religión, pues, pues ahí no hubo nada raro, ¿no? Porque pues yo siempre asistí a misa y pues se veía que sí, ¿no? O sea, se veía que sí, que hablabas de las cosas buenas, que tratabas de tener paz con las personas que te rodeaban y yo me la creía, o sea, me aburría, pero me la creía. Pero, ¿qué te habrás tenido, qué, unos 8 o 9 años? 8 o 9 años, o sea, Ujú. tal vez porque yo era muy inquieto, pero, o sea, me aburrían las misas. Pero ya cuando, o sea, ya cuando crecí un poco más, o sea, ya cuando pasé mi primera comunión y todo ese tipo de cosas, Ajá. recuerdo que una vez, estaba en la misa, de hecho ya estaba en el grupo parroquial en el que estábamos tú y yo, Ajá. y pues estábamos en la misa, ¿no? Y de repente, pues, llega el momento en que se tiene que dar limosna y pues ya, ¿no? Sacas tus pocos centavos que tienes y tú dices, es que yo creo en que esto sí se va a utilizar pues, para las necesidades de la iglesia, o sea, ¿no? Así. Ajá. Entonces, pues como era del grupo parroquial, pues me tocaba quedarme al final, bueno, nos tocaba quedarnos al final para recoger los instrumentos, para dar la rifa, cosas, ya sabes, actividades que hace uno como Así es. participante activo de ahí. Que nada más lo hacemos nosotros Entonces, dos. que a veces lo hacíamos, que a veces lo hacíamos y a veces no. Entonces, pues yo ya veo que se recogen las limosnas y de repente veo al párroco, que no mencionaré su nombre por respeto. Sí, el padre Rubén. Sí, el padre Amaro, ¿no? El gordo. Y y de repente veo cómo toma las limosnas,
O sea, los que no ves que nos... Hay gente que no da moneditas nada más. Sí, hay gente que O da sea, billetón. hay gente que da sus 50 hasta sus 100 pesos. Bueno, en la comunidad en donde estamos Bueno, nosotros, a veces es pues no hay engañoso, tanto varo. Es engañoso, porque luego van el de 50 y dice, ¿te agarras 3 pesos, jefe? Y ahí está el señor así, oh, te güey, igual madre. Ocurre, ¿eh? Nunca me pasó, pero sí vi que lo hacen, ¿eh? Sí, güey. Pagas con tu billete de 100 pesos y dicen, te agarras 2 pesos y ya, pues dices, güey, no mames, deja por lo menos 20. Sí, Pero bueno. Ajá. Pero bueno, eran varios billetes los que tenía ahí en esta canastita donde la gente da su limosna. Uh-huh. Y pues el padre solamente agarra los billetes y vámonos pa adentro para mi bolsa. Entonces yo dije, bueno, tampoco voy a ser tan mal pensado. ¿Qué tal si los agarró para para caer, guardar? ¿no? Pero, o sea, se les vayan a caer, pero nada más así como que nada más agarró los billetes y eso se los guardó. Pero yo dije, o sea, yo tal vez que tengo una mente un poco más abierta, pues diga, no hay problema seguramente, pero imagínate que lo vea una de esas señoras conservadoras o que lo vea otro tipo de gente, cómo se guardaba los billetes así, pues ¿Qué? Eso no está tan bien, o sea, no me parece tan respetuoso de su parte y para mí eso es una de las cosas que dije, ¿qué onda? O sea, yo imaginaría que se lo llevaba mejor a su secretaria, que sacaban todo el dinero y que repartían todo el dinero acá bien bonito, bien acá bien franciscano, pero no, nada de eso, o sea, agarraba los billetes el homie, vámonos, y nada más, y después se volvió mi pasión observarlo. Lo espiaba, güey. O sea, después, primero dije, ya lo hizo. Y luego a la siguiente en 8 días, veía que volvía a hacer, pero solo agarraba los billetes grandes, ¿eh? No se agarraba los de 20 pesitos, No, pues no, ni siquiera los de 50, 100 varitos, 200 varitos, y eso sí se los guardaba. Y yo decía, qué caray. Dije, ya, desde ahí empecé a decir, bueno, ya sabía yo que las cosas estaban medio extrañas en la iglesia, porque tú como, o sea, así como, no sé, si Alex alguna vez ha estado en una iglesia. En una iglesia así, pero tú piensas, o sea, tú como fuera dices, es que esos güeyes son bien hipócritas, es que, o sea, sí, tú lo ves desde afuera, y yo que entré, o sea, es peor, o sea, es peor de lo que ves. Eso sí, no hay gente que es buena, pero yo creo que se dan a conocer mucho más cosas, muchas más debilidades de la gente que cuando lo ves afuera. Cuando lo ves ya de adentro, ves que, puta, estamos cabrones. Es que te vuelves parte de, güey. Ya estando ahí, ya eres parte de todo ese pedo. Eres cómplice, güey. ¿Cómo? Ajá, ya eres cómplice, pues sí, güey, de cierta manera ya te vuelves un cómplice. Te podrían, así como dice Alex, te podrían llegar a decir que eres cómplice, y sí, ¿no? Sí. Porque luego ya... Ocultas algunas cosas tú también, güey, dices, no pasa nada. Sí. Para que vayan, ¿no? Para que no se queden con la mala imagen de la religión, pues. Sí, güey, sí. De hecho, yo me acuerdo que el padrecito no lo hacía solas, güey. Me acuerdo cuando acababa la misa hubiera gente, ¿o no? Sí agarraba acá su dinerillo y se lo guardaba, güey. Y yo creo que toda la supo que bueno, voy a editar eso. Toda la gente de la comunidad, que no vamos a decir dónde es. Ya di nombres, cabrón. No. Le quitas, güey, pones un... Le decían el avispón verde, güey. No, le decía al obispo el avispón verde, güey. Es lo único que voy a decir, güey. Tú, Alex, ¿cuál fue o has tenido alguna experiencia que dijiste, güey, esto me hizo no creer? Aparte de lo que ya nos contaste que fue en tu carrera, ¿no? Ok, ¿se fue? A ver, espérame. Sí, güey, qué pedo, güey, es que se me cortó la llamada. Que si tú has tenido una experiencia también que digas, güey, esto a mí no me gustó y desde ahí empiezo a dudar de la iglesia, güey. Pues es que es similar a lo que contó Luis, güey. O sea, también el padrecito se llevó. ¿No será el mismo padre, güey? No, güey. No sé, güey. Pues no será un complot. A ver, güey. Sí, ya lo voy a decir, lo voy a censurar. Se llamaba.
Ah, no. Ah, entonces no era, güey. Está bien. Pero Creo que la yo creo probabilidad traen la era misma muy escuela, güey. ¿Mande? Traen la misma escuela, güey, yo creo, güey. Porque tú qué viste, güey. O sea, yo sí sabía que se clavaban el dinero, güey. No, Eso pues, siempre era más que obvio, güey. Ajá. Pero lo más cabrón, güey, fue que el padre tenía un sobrino, güey, que vivía con él. Ajá. Típico. Y entonces, Sí, güey. Pues, el hijo de su muy... puta madre, güey, siempre traía varo el pendejo, güey. ¿El sobrino? Y yo de, no mames. Sí, güey, yo dije un día, no, va a ser pendejo aquí, güey. Ujú. Y ya vi cómo el padre agarraba, sacaba de su cartera los de a 500, güey. No Yo dije, no mames, mames. güey. Y yo de, no seas mamón, güey. Ajá. Y sí, como que sí te da para abajo, güey. O sea, como dice Luis, imagínate la gente, güey, se cree que ese güey, el dinero es para la caridad o para cualquier mamada, güey. Es Pero lo más que... cabrón es que se lo Ajá. clavaban, güey. Y me ayudan, güey. Yo lo que he sabido, bueno, lo que siento es que el padrecito de la iglesia tenga más dinero que mucha gente de la propia comunidad, dice mucho, güey. Sí, está culero porque el güey anda hasta en carro y toda la mamada, güey. Y los güeyes que van y dan limosna, güey, andan a pata, güey. La gente le da 10 varitas, güey, ese pendejo en carro. Exacto. Pues es Como que no hay una congruencia, ¿no? O sea, Sí. imagínate, güey, tú ibas y contabas ahí a la mamada, güey. ¿Cómo andamos, güey? Ajá. Y ese güey dándose sus lujos, güey, pues son mamadas, güey. La neta sí, güey. Pero, o sea, eso los hizo a ustedes separarse de la iglesia, güey. Por eso, por ejemplo, Luisito todavía cree en Dios, pero ya no crees en la iglesia, güey. Bueno, no sé si no creas, sino que ya te apartaste de la iglesia. Pues digamos que, bueno, pues sí me aparté, ¿no? Porque si yo dijera que aún soy católico como tal, o sea, un católico como tal, pues asiste a misa cada domingo, cada día festivo que es importante para ir a predicar, Pues pues no, ya no lo hago. no. Ok. Pero fíjate que el alejamiento de la iglesia no fue porque vi al padrecito y dije, es que me ha fallado este héroe. O sea, no, porque yo ya sabía qué tipo de cosas pasaban ahí. O sea, porque, bueno, en la escuela y en el ambiente donde yo me desarrollé, antes de entrar a la iglesia, pues eran todos unas personas que no creían en Dios, que eran súper críticas y demás. Entonces, Ajá. pues yo ya sabía más o menos las mañas de la iglesia. Yo estaba ahí por convicción propia y porque me hacía sentir bien. Más bien yo me alejé de la iglesia porque tenía otras cosas aún más importantes que hacer. Ok. Y ya creo que por eso ya no me volví un católico de verdad, porque no me di el tiempo para estar ahí. ya lo que te llenaba ya no aparecía, por así decirlo, güey. Pues digamos, Ese vacío que llenabas con ir a la iglesia lo llenaste de otros modos. exactamente. O Ok. sea, pues no es que, no es, bueno, es en parte eso, pero también fue que, bueno, la iglesia donde yo iba, donde tú ibas, pues ¿Dónde íbamos? no era donde íbamos, pues no era así como no tenía, o sea, los grupos no tenían como una estabilidad fuerte y pues yo al estar tiempo ahí, pues me fui convirtiendo en la base de ese pequeño grupito como de 6 que asistían ya. Entonces Sí. yo dije, Un chingo de responsabilidad, güey, para nosotros, la mera neta, güey. ajá, un buen de responsabilidad y no es que no la quisiera cumplir, pero pues ya no daba tiempo para estar ahí, o sea, yo tenía que, tenía que empezar a rifarme en la carrera porque si no, no iba a salir y pues tenía que buscar trabajo y pues tenía que hacer otras cosas, pues no lo pude hacer. Y pues eso, pues ya. Pues valió, güey. Yo la anécdota que más me sacó de pedo, güey. Que tú estabas ahí, güey, y de hecho tú diste el tema, pinche Luis. Una vez, Ajá. bueno, contexto rápido, nosotros formamos parte de la Juventud Franciscana, como tal, y los días domingo teníamos reuniones donde el formador, que en este caso, no me acuerdo si eras tú de lleno o que si solo te tocó ese día. Entonces, él... Pues nos turnábamos, ¿no? Nos turnábamos. Ajá, no, ni siquiera le teníamos uno fijo, así de jodidos estábamos. Entonces, güey,
Luis prepara un tema, güey, para exponerlo a nosotros, para que nos lleváramos algo. Y Luis empezó a hablar de la Inquisición y de las indulgencias. Y ahí en esta formación no nada más estábamos nosotros, estaba una señora que pues era la coordinadora de la iglesia, por así decirlo. Entonces ella tenía que estar checando las formaciones de cada uno de los grupos. Y cuando Luis empezó a hablar de la Inquisición y empezó a hablar de las indulgencias, que históricamente la iglesia, algo así nos había dicho, que la iglesia vendía el cielo, ¿no? Algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, vendía las indulgencias. Ajá, cuando dijiste eso, me acuerdo que la señora se levantó y cortó a Luis así de lleno, así de, no, no puedes hablar de eso aquí, mi hermano. Aquí esos temas no se tocan, no sé si te acuerdes, güey. Ajá, o sea, bueno, tal vez, no, sí me acuerdo de esa parte, o sea, sí me acuerdo de que estaba hablando yo de ese tipo de cosas, y Paganismo. pues, como una persona que no era tan, o sea, que pues tenía dudas y demás, pues siempre decía lo que yo pensaba y se Ajá. los trataba de decir a mis hermanos de ahí de la fraternidad, porque así nos llamábamos. Y pues sí, esta señora era como muy, pero Muy... no porque ella quisiera, sino porque por mismo toda la, todo el conocimiento que ella tenía o toda la educación religiosa que ella tenía, pues se la habían dado personas conservadoras. Y obviamente cuando oye esto, Oh, permítame. dice, rayos, no te vaya a comer, Reyes. No, espérame. No está bien que tenga perros ahí para que cualquier cosilla, ¡fum! Sí, entonces, síganos hablando de eso. Y pues bueno, o sea, ahí te topas con algo que tiene la iglesia, o sea, ya voy a un poco más general, de que hay varias cosas, o sea, antes de, yo cuando un tiempo estuve estudiando filosofía en la preparatoria, pues hubo un tiempo en el que, Antes de entrar al grupo, ¿no? ajá, antes de entrar al grupo, o sea, antes de eso, yo tuve un acercamiento con los conocimientos de las filosofías y las teologías y todas esas cosas. Ujú. Y pues la iglesia en un tiempo, o sea, como en un espacio, pues no tenía como argumentos tan válidos. Y pues tú preguntarás, ¿cómo sostenía la fe de la gente? Yo te voy a decir a chingadazos. O sea, Lo creo. De que eso confirmo. pasaba. Y pues lo podemos ver nosotros, ¿no? De hecho, México era un país, bueno, era sí, pues se puede decir un país, una ciudad politeísta. Y cuando llegan los españoles, pues, ¿cómo nos metieron la religión? Pues no creo que llegaron acá y de, hermanos, no, a chingadazos. Entonces, pues, hubo una época en el, en la filosofía de la iglesia en que no había argumentos que dijeran que la iglesia existe o que Dios existe. Y después llegaron filósofos como San Agustín y demás que dijeron, güey, así se va a hacer esto, vamos a dar estos argumentos y la gente va a creer y también la gente que es inteligente va a creer. Pero muchas veces se les olvida a que las comunidades no leen estas cosas. O sea, si tú quieres, si tú piensas que Dios no existe, hay, por ejemplo, religiosos que debaten muy bien los argumentos. Y dices, pues qué chingón, aprendemos, hacemos crítica y demás. Pero la gente de aquí es súper cerrada. O sea, digo de aquí, o sea, de aquí De México, una pues. muestra de México, pues. Ajá. O sea, la gente es cerrada. Yo todavía, a pesar de que estamos en el siglo XXI, todavía conozco muchas familias en donde si no crees en Dios, pues eres como un maldito o porque te va a ir mal o no sé qué cosa. Y todavía tienen ideas muy, muy conservadoras que hace que pues no se desarrollen esos cuates y estén ahí, porque déjame decirte que la ignorancia de la iglesia, de los conocimientos que a veces te da la iglesia, es lo que te frena como ser humano. Y eso ya es grave. Y bueno, ya no me voy a explayar No, más. de hecho, lo que estás comentando nos lleva al siguiente tema, que es... ¿Cuál es el siguiente tema? El fanatismo. El fanatismo le ha hecho mucho daño a la gente, ¿no? Realmente, pues puede que el hecho de que México esté tan estancado se pueda dar por el fanatismo, ¿no creen?
Es que sí, el fanatismo es algo súper chido que hace que tú creas así, o sea, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar octubre, el 28 de octubre de San Judas, San Chaco, como le digan, de manera, de manera muy Mira, yo despectiva. creo Y, que los fanáticos en juegos no es una gente que te quieras poner en contra, querido Luisito. pues no, o sea, yo lo decía como lo conocía, ¿no? Ah, Mucho Es un respeto para esos chiste, homies. es un chiste. es un chiste, güey, sí, es máximo respeto para la gente que siga a San Juanita. Máximo respeto, ¿no? O sea, ese tipo de personas que creen está muy bien, pero bueno, si tú conoces la religión católica, sabes que los santos son como intercesores de Dios, o sea, como que te muestran el camino para tú ser una persona de bien, pero la gente pues no se queda con esa idea, o sea, la iglesia muchas veces te dice, o desde nosotros muchos decimos, es que rézale un buen santo o pone sus flores o pone tal cosa y tú te va a ir bien, vas a recibir algo a cambio. O sea, y eso a los mexicanos nos llama mucho la atención, recibir algo a cambio. Y déjame decirte que Pues sí, la neta sí, güey. esa forma fue como llegó la religión católica a los jóvenes, pero no a los jóvenes que son creyentes o religiosos, sino a los jóvenes que son que andan en malos pasos o jóvenes que son así de barrio. Por medio de este tipo de fanatismo se pudo llegar a ellos y pues funcionó. Tú ves el 28 de octubre ahí en Hidalgo y está atascado de jóvenes que creen en esto. Y esto es algo positivo para la iglesia si lo ves de este lado. Pues sí, güey, siempre llevar gente a donde quieres llevarla siempre es bueno, güey. O sea, y para ellos, pues más varito para que el padrecito lo saque y se los mete en su bolsa, ¿no? Lo podríamos ver así y es una realidad. Pues sí, güey. Tú, Alex, tú estudiaste criminología, ¿no? Me imagino que tú has visto algunos casos que, pues obviamente el fanatismo desembocó en algo malo, ¿no? ¿Así has visto algo parecido? No, hasta la fecha no, güey. No me ha Ok, tocado ver siguiente tema. así gente pendeja, güey. Pero, o sea, la hay, güey. O sea, no lo podemos negar, güey. Sí existe, güey. Es así de que hay gente. Ok. Pues también, de hecho, que la pandemia nos haya pegado tanto es, pues, en parte por este lado, ¿no? O sea, desde AMLO diciendo que sus estampitas lo protegían, es así como de, güey, qué pedo. Güey, no mames. No nos Pues sí, ayudes. No hables de AMLO, nos van a levantar, güey. No, pues esto ya, como cuando salga esto, ya el AMLO ya va a estar otra vez gobernando el PRI, yo creo. el PRI de nuevo. El PRI de Arriba el nuevo. PRI, de una vez lo decimos. Arriba el PRI, de una No, vez si lo nos decimos. patrocinan el PRI, votamos por ellos, claro que sí. Ah, huevo, Con que nos dé unos baberos o unos tortilleros, yo me conformo. Estos son muy útiles. Salero. Yo pido un salero. Ah, mira, está muy bien, está muy práctico. Es que el salero y tortillero es esencial en cada mesa, güey. O sea, no te puedes. En la mesa del mexicano nunca tiene que faltar. Sí, Y ellos sí. lo saben. De Y ellos lo hecho, saben. que ganara Peña Nieto hace 6 años fue porque repartió saleros y tortilleros, güey. Pero eso la gente no lo ve. Eso la gente no lo ve. Genios del marketing. Ahora, bueno, ya quedó claro que nosotros estamos, por así decirlo, un poco desencantados con la iglesia. Pero ha habido alguna ocasión donde hayan dicho, güey, Dios hoy estuvo de mi lado. Alguna cosa que les haya pasado, que dijeran, esto me pasó y no sé cómo salí de esta o no sé cómo me llegó algo tan chido, Dios estuvo de mi lado. ¿Les pasó alguna vez algo parecido? Bueno, pues yo creo que nunca me ha pasado así algo muy sobrenatural. O sea, si algo que así de que sea un milagro que digas, oh, sucedió. Pero lo que sí ha ocurrido es que ha llegado un momento, por ejemplo, cuando estuve en el grupo parroquial, que sí llegué a sentirme muy bien conmigo mismo y hacia los demás. O sea, es como un sentimiento de pertenencia que se puede desarrollar en la escuela o en otros sitios, en el trabajo si quieres.
pero es un sentimiento muy especial. El de tener a tus compañeros, en el de creer en algo, en el de seguir algo que está bien. O sea, lejos de que, pues bueno, en el grupo en donde estábamos a veces había discusiones, a veces pues había ese tipo de cosas en donde intervenía el padre, los coordinadores, o sea, lejos de eso, los momentos en que pudimos estar haciendo algo positivo para la gente, ayudándola, pues yo creo que ese es como es lo que te hace seguir a Dios. Y yo creo que los religiosos, porque no todos son abusivos, o sea, sí, algunos líderes sí son así, pero yo creo que los que son buenos religiosos, yo creo que sienten este tipo de cosas en su vida. Sienten que están haciendo algo bien, que se sienten bien con su vida, que siguen una vida de ejemplo, pues eso te da felicidad. Yo creo que es lo sorprendente de creer en algo. Es como un efecto placebo. Sí, es como un efecto, bueno, sí, un poco más, se Es siente que un poco ahí más, pero está cabrón porque no sabes realmente qué es lo que te está haciendo sentir bien, ¿no? claro, o sea, lo que te hace sentir bien no es algo sobrenatural, o sea, no es un sentimiento sobrenatural, es algo real. Y eso yo diría que eso es lo positivo de creer en algo, o sea, muchas veces todos tenemos que creer en algo, o sea, creamos en la ciencia, creamos en Dios, creamos no sé, en En lo la que cosa usted que sea. quiera, jefe, en lo que usted quiera. Es parte del ser humano creer, te da esperanza y aparte te da como que sabes a qué perteneces. Pues sí, de hecho, una vez escuché que de hecho la religión es como lo que da sentido a la vida, ¿no? Mucha gente es religiosa porque esto, a final de cuentas, les asegura que hay algo más allá. Exacto, como que te da esperanza. ¿Y tú, Alex, has sentido alguna vez que Dios estuvo de tu lado en alguna situación? No creo, güey. Ah, No te bueno. puedo decir que estuvo de mi lado, güey, porque te digo que yo no creo. Pero, o sea, bueno, sí, en eso tiene sentido, güey. Bueno. O Se sea, te puedo decir, agradece también la participación. Claro que sí. ¿Y tú, cabrón? Pues yo he sentido muchas veces, güey. Por ejemplo, hay cosas que no me explico. O sea, como que no me esfuerzo como para que pasen y pasan, güey. Por ejemplo, la vez cuando fui a hacer mi examen, güey. O sea, no me preparé como debía. La verdad, fue deficiente, llegué tarde, todas las cosas. Y me quedé. De hecho, me rechazaron primero en el Politécnico. Y después me hablan para decirme que sí estaba asignado. Entonces ahí es como dices, güey, pues ya estaba de Dios, ¿no? Ya estaba para que pasaran esas cosas, güey. Pero pues uno también, es que es difícil porque no sabes diferenciar si es una coincidencia, si no es una coincidencia, si realmente alguien metió mano, ¿no? No sabes qué pedo con eso, güey. Claro, es algo del destino. Son cosas que pasan y pues uno no sabe, pero hay veces que dices, güey, tuve tanta suerte, me pudieron haber atropellado y no me atropellaron, güey. ¿No? Me pude haber volado Bueno, la mano así partiendo mi limón y no me pasó nada, güey. Entonces, pues son cosas que, que están ahí, güey, que no sabes qué pedo también. O sea, hay varias claro, coincidencias que dices, pues yo a lo mejor digo, pues igual y si me echaron la mano de algún lado, ¿no? Pues no sabemos, güey. Otra cosa que tenemos en mente es que tenemos que estar bien con Dios. Bueno, eso se nos ha dicho, ¿no? Que hay varias cosas que nosotros hacemos que molestan al mismísimo Creador, que son los pecados, güey. ¿Qué opinan sobre los pecados? pues déjame decirte que casi cuando se da cuenta uno de que es católico y empiezan a mencionarle cuáles son los pecados, casi respirar es un pecado, bro. Como que sí te paniqueas, ¿no, güey? Dices, no, qué pedo, qué pedo. Exactamente, pero lo que pasa es que los pecados más que nada no son como cosas malas en el ser humano, sino que son las cosas que te hacen humano. O sea, que no te hacen, por ejemplo, a mí me parece que está bien que la iglesia, bueno, no la iglesia, más bien Dios, por medio de la Biblia y estas cosas, traten de que tú estés lo más estable con tus pecados, o sea, que no robes y si robas, que te arrepientas y seas una mejor persona. O sea, eso está bien,
está bien darte cuenta que hay cosas que tienes que no hacer para tener una vida mejor. Y eso es cierto, y eso se aplica en tu vida totalmente. Pero el problema es cuando ya empiezan a ser un poco más hostigosos con los pecados y los empiezan a aumentar, como por ejemplo, hay algo que le llaman sacrilegio, que es un pecado mortal, porque aparte se divide en pecados, Pero ese ya no se cura, según, ¿no? Ese ya se quedó así. el sacrilegio, por ejemplo, dicen que si tú no te has confesado y tomas la comunión en la misa del domingo, pues estás en pecado mortal y que solamente te lo puede curar un padre que es exorcista o el papa. Así a mí me lo dijeron. Sí, güey, y es que está muy cabrón porque es así como de cabrón, se me olvidó, perdóname. Y si te mueres, te vas al mismo lugar donde va un asesino, ¿no? Es así como Exactamente. dices, ¿qué pedo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el nivel de la medida, no? ¿Qué pedo, güey? Son mamadas, güey. Y pues tú Eso, dices, ajá. pues está bien, ¿no? O sea, bueno, es una regla, está bien, entonces me voy a confesar antes. Pero, pues la iglesia lo acomoda a como lo necesita. O sea, cuando va, la gente a veces va a las misas por la comunión, o sea, la gente va para sentirse mejor, para tomar la sangre de Cristo, ¿no? Va a eso, va Ajá. a la comunión. Y pues si le dices que no se ha confesado y no la puede tomar, pues entonces va a haber, están de acuerdo que va a haber un buen de sacrilegio. Pero entonces ahí la No, los iglesia, hay, güey, los hay. y los hay, ¿no? Pero entonces ahí la iglesia dice, no, carnal, o sea, yo te estoy diciendo que cometes sacrilegios y estás bien emperrado así, tomas la comunión, entonces ya es sacrilegio, güey. O sea, si ahorita acaba, o sea, si sales, matas a un men y después te metes a la iglesia y tomas Te el, confiesas, güey, te confiesas. o sea, sí, entonces si no estás arrepentido de lo que hiciste, entonces es sacrilegio. Entonces, no nada más el sacrilegio, o sea, también otros pecados que se derivan de los pecados originales, se podría decir. Y entonces, pues dices, pues, ¿qué es pecado y qué no es pecado? Y luego, a lo que es pecado en verdad, ya no lo toman en cuenta porque no les conviene. Pues es que de Y hecho hasta nuestras leyes, ¿no? Las leyes de la justicia están basadas en los mandamientos, güey. exactamente. Y hay Nadie cosas les que ya, respeta. ¿Cómo? ¿cómo? Y nadie les respeta, güey. Les Pues a vale ver, madres. Ah, desde hace mucho, güey. sí les vale madres, o sea, ya dicen, pues también hay otros pecados que a mí, bueno, no me parece absurdo, pero sí es como si no estás casado por la iglesia, pues estás cometiendo pecado mortal y de hecho la iglesia te amenaza, bueno, no te amenaza, pero te dice, es que Muy amablemente, güey. si Ay, mi vives en padre, una no casa, mames. si vives en una casa donde hay muchas personas que, o sea, hay familias que no están casadas, es que esa familia le puede pasar cosas malas porque no está ante la gracia de Dios. Y ahí pues dices, pues a la iglesia le conviene que la gente esté casada porque pues es un varo para la iglesia, porque aparte luego te meten programitas de que vayas a la iglesia, porque saben que a tus hijos los vas a meter en comunión. O sea, cuando la Sí, iglesia es sabe como sembrar el futuro, güey. exactamente, se amarra el futuro. O sea, es como un producto de un super paquete. O sea, unes a una familia por la iglesia y ya ahí pues le puedes decir, es que tus hijos, si tienes hijos, pues tienes que traerlos. Y pues eso es, a la iglesia le conviene que este mundo se sobrepueble, o como se diga, o sea, que haya población a morir. ¿Por qué? Porque así hay más chance de que haya más gente que se una. Más varito, más varito. Más varito, se podría decir. ¿Y tú qué opinión tienes sobre las normativas de la iglesia y de Dios, Alex Changer? Yo digo que son una mamada, una reverenda mamada, güey. Porque te están ¿Alguna otra imponiendo. razón, aparte de la que nos dice Luis? Sí, güey, porque no mames, casi te están diciendo cómo debes de vivir, güey. Y es lo que no me cuadra, güey. Y hay Es un nuevo pecados, güey, mundo, que una forma comete de la vivir. gente, güey, va y se confiesa y a huevo. Ya me perdonaron, puedo seguir mi vida tranquila, güey.
Y en una ocasión, güey, tocó ir a tener un pendejo que se acababa de chingar a 3 cabrones, güey. Ah, Y el güey bien feliz en tu chamba, güey. diciéndonos, no me va a pasar nada, porque Dios aquí me va a proteger y ustedes no me van a poder hacer nada. ¿Y si le pudieron hacer algo? Le dimos en su madre, güey. Fue lo que le dijo uno de los compañeros, le dijo, aquí Dios no existe, aquí nosotros somos los dioses y te vamos a dar en tu madre. Y se le quitó la sonrisa, güey. Es que está cabrón, güey. Si es así como de, güey, cometo un error y ya la regué, güey. Es así Es lo como que me de- caga, güey, porque se hacen una mamada, güey, van y se confiesan y ya todo tranquilo, no hay pedo, síguele, mi chavo. Es que sí, así tienes como un tiempo determinado. Mientras estés vivo, la puedes regar las veces que quieras, güey. Te puedes confesar y ya, no hay pedos. Por ejemplo, si tú matas a alguien, güey, no sé si ese pecado se pueda perdonar. Si tú lo matas a alguien, güey, y dices, ok, me confieso y después me muero, ya voy al cielo, ¿no? Entonces, así como de, ¿qué pedo? Pero no Sí, sirve güey, eso. No funciona Ah, eso. bueno, imagínate que te arrepientes, güey. de todo corazón. Pero pues sea arrepentido no va a regresar esa persona, ¿estás de acuerdo? Ah, güey, porque lo hecho está, güey, ya. Si lo hizo consciente, güey. O a menos que estuviera drogado, ¿no? Pues sí. ¿Quién sabe? Pues no sé, güey. De hecho, a mí me sacaba mucho de onda el hecho de que haya personas que igual no se pudieron confesar y les da Alzheimer, güey. Y se olvidan de lo que hicieron, güey. Entonces ahí, ¿qué pedo? ¿Qué procede, no? Y yo lo pregunté varias veces y nadie me ha sabido explicar qué pedo. Solo me dijeron, no, pues ahí es otro proceso. O sea, pues sí, güey, pero ¿cuál? Es otro trámite, hijo. Es otro trámite, sí, güey. Pero nunca me han sabido explicar qué pedo, güey. Es que se quedan pendejos, güey. Entonces, sí, a lo mejor ahí ya no aplica, ¿no? O sea, está cabrón, güey. O sea, vamos a suponer, güey, vamos a suponer que el cielo y el infierno existe, güey. Si hoy murieras, o si hoy te lleva la goma, ¿a dónde iría tu alma, güey? Al infierno, güey. Así de plano, así ya sin dudarlo, sí, ya estoy allá. Yo estoy en el gulag, Ahí, ya nadie no me sacan. ahí lo... Sí, yo creo que también iría para abajo, güey. O sea, por ahí el hecho de que no he ido a misa, o sea, el simple hecho de no ir a misa, ya vas para abajo, güey. ¿Y tú, Luisillo, a dónde irías, güey? Pues yo creo que como me encuentro ahora bajo las leyes que existe, pues yo creo que igual que Alex al infierno. Pues todos, ¿no? Yo creo que sí está muy Por lo poca menos al gente. purgatorio. Por lo menos al purgatorio. Sí, Al ya el gulag. último recurso, ¿no? Al gulag. Así de, Diosito, así de, ¿no? Pues purifícate y vemos, ¿no? Y vemos. Primero arregla tus pedos internos y luego vemos, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que estoy entre el purgatorio y el infierno, más probable el infierno, güey. ¿Por qué, güey? Que están, pues, porque no he ido a misa, güey. Y no ir a misa es pecado mortal. O sea, güey, o sea, yo soy una persona que me considero una persona buena, que no hago, pues, mal, pero como no voy a misa, iría a donde van los asesinos, violadores y toda la malaña, güey, nada más por no ir a misa. La basura, Segundante. ¿no? La basura. Así es la vida, güey, así nos tocó, pues, ¿qué le hacemos, no? No podemos modificar ese pedo. Se me hace muy Este, pendejo, güey. Eso a mí también, güey, pero, pues, ¿qué hacemos? Pues ya están las leyes, güey, o sea, tres güeyes aquí hablando no la podemos cambiar, güey. Sí, güey. Hay coronavirus, no podemos salir, güey. No podemos No podemos salir, ir a güey, pero misa, no podemos ir a misa, güey. pero los puedes ver, güey. ¿Por qué Sí. no La las puedes ves? ver Se las televisan. virtualmente. Y puedes donar, güey, que es lo más cabrón, güey. Y puedes dar tu donación, güey, así es, güey. Y tu De tu limosna y tarjeta transferencia a al otra padre, tarjeta, güey. chingue su madre. Sí, güey, pero ahora es peor porque ahora tiene que ir a cobrarlo, güey. No lo puede agarrar así, güey. De la limosna, güey. Ahora, Lo más cabrón es que cómo van a comprobar, güey, de dónde sacaron el dinero, güey. sí, güey. Pronto vas a ver un Ay, chingo de güey. padres detenidos, güey. Oye, y no pagas luz, oye, qué pedo, ¿no? Y esta es la última pregunta de la tarde. ¿Creen que somos la generación que más, cómo apunté? ¿Somos la generación que menos le teme a Dios? ¿Creen eso? O sea, hablando específicamente de güeyes de nuestra edad, porque de nuestra edad he visto un montón que como que les vale madres todo. Pues Yo yo, digo que sí, güey. yo digo que sí. O sea, somos, bueno, es que está muy cañón que tú tengas miedo hacia algo si, Si no lo conoces. si no lo conoces, o más aún en la era que estamos viviendo. O sea, por ejemplo,
pues ahora tienes el internet. La gente ya no solamente cree en Dios, o sea, antes, si tú estabas en la primaria, en la secundaria, en la prepa, pues, ¿qué ideologías tenías? Pues las que podías ver, observar, las que podías tener. Las que traías de casa, güey. Ajá, las que traías de casa y ya. Pero ahora, pues, los morrillos de 4 años, 5 años pueden saber cómo es cómo son las sectas, cómo es la pornografía, cómo es X cosa, Bueno, antes acercándose a su también había celular, nada maneras, más. güey, de eso. Voy escogiendo en una lancha. Exactamente, o sea, Cañón del sumidero, güey, exactamente. ya tienen el acercamiento a toda la información y pues obviamente eh, si ya conocen cosas, o sea, por ejemplo, yo tenía un primo, más pequeño, mucho más joven que yo, que pues le dijeron, pues tú no le tienes miedo al coco porque si no te duermes temprano, pues te va a llevar, ¿no? El clásico de los padres. Decía, pues no creo, porque pues para eso tiene que ver un ente que abra quién sabe qué portal, y le explicó un choro así de inside, Así de, pero ahí está mi cañón, símbolo de ¿eh? protección, ya Yo me maté un quedé, cuervo, mira. Ahí está, lo colgué con sal. ¿Qué pedo? No entra aquí ningún pinche espíritu. exactamente, o sea, decía, mira, eso no pasa, no pasa nada de eso, pues una cuestión mitológica, y si pasa, mira, pasa eso y eso. O sea, el niño, pues obviamente sabía muchas cosas porque veía mucho internet, mucha televisión, pero Ajá. pues eso hace que o sea, que El que la- pensamiento crítico, ¿no? Se forja, güey. ajá, que ya no puede, o sea, ya los jóvenes ya no pueden ser, ¿cómo se les dice? Ya no pueden ser Moldeados. ignorantes, ya no pueden ser volteados. Y eso presenta un reto para la iglesia, pero, o sea, yo digo, o sea, yo en conclusión digo, está bien que tú creas en algo, porque si tú lees la Biblia, pues la Biblia no te dice cosas malas, no, tal vez sí tiene algunos aspectos que son más conservadores, pero te da un buen ejemplo de cómo seguir tu vida. Pero la iglesia no tiene como propósito enseñarte el evangelio tal y como lo dicen, o sea, la iglesia tiene como propósito tenerte a ti y que tú estés creyendo en algo para que ellos se beneficien de eso. Y mientras siga la iglesia teniendo esa postura, ese objetivo, jamás va a poder llamar a más gente, o sea, va a tener un número limitado. Y al contrario, las religiones se van a ir haciendo pobres. Bueno, eso yo digo, eso yo lo Pues pienso, pero sí. tal vez la No, ignorancia también encontrarán la sigue manera. abundando. Pues mira, mientras haya pobreza, yo creo que va a haber un mar de posibilidades para la ignorancia. Exactamente. No estamos diciendo tampoco que la ignorancia esté ligada a la religión, ¿no? O sea, claro que no, hay gente que es religiosa, que es muy lista y que ha elegido por sí misma pues ese camino, pero pues también hay gente que no le ha quedado de otra. Pues sí. Y Y pues ahí la gente están que no los tiene esa aztecas, vocación, pues luego hace cosas como ya sabemos de la pederastía, de las violaciones y demás. Porque todo eso, todo eso. Ajá. son Sí, claro. consecuencias. Pues sí, efectivamente, Luisito. ¿Y tú, Alex Changer, crees que somos la generación que menos nos importa o menos le tememos a Dios? Sí, güey, no le temen a nada, güey. Son gente que cree que todo lo pueden, güey. Pura mamada, güey. O sea, ellos creen, güey. Antes sí era como, témele a Dios, güey, porque si no te va a pasar esto, cabrón. Y la gente se lo creía, güey. O sea, mis abuelos, todo eso así, decían, no, si no vamos a misa nos va a pasar esto o aquello, ¿no? Yo no creo, ¿no? O sea, seguimos vivos, no hemos ido hace 8 días a misa, no nos hemos muerto, no nos ha pasado nada. Y pues yo creo que las generaciones nuevas sí, güey, ya les vale verga todo, güey. O sea, simple hecho ya no les meten tanto terror, güey. Y es como dice Sí, Luis, es el poder de la información, güey. Ya no los hacen pendejos, güey. Ya no, güey. ya no tan fácil. Sí, yo también creo que nuestra generación en sí es el resultado de, pues, el avance tecnológico, ¿no? O sea, México hace unos 50, 60 años no es nada comparado a lo que tenemos el día de hoy. A lo mejor en algunos sentidos, como los gobiernos y esas cosas, pues sí,
pero la gente ha encontrado la forma de informarse, ha estado leyendo por su cuenta, ha estado creyendo en sí misma también, ha estado tomando decisiones que a lo mejor son lo mejor para ellas, como decía Luis, ¿no? Que a lo mejor ya no va a la iglesia porque lo mejor para él en este momento es terminar su carrera, ¿no? Lo que Claro. antes, pues no se podía tanto así, ¿no? Era como vas a misa porque pues ahí vamos a estar todos, güey, y luego estudias, o ya mejor no estudies porque estás descuidando esta parte, ¿no? Entonces, pues siempre hay una oportunidad de evolucionar y no sabemos cómo vaya a estar pues esta cuestión en 15, 20 años. Estaría interesante ver cómo evoluciona, güey, porque hasta ahorita parece que se ha ido perdiendo la fe un poquito. Exacto. O un muchito, no sé, alguna de esas dos, güey. Y... Un putero, ya dilo. un montón, así de fuerte voy a decir la versión, se ha ido un montón, güey. Hay que ver también que estas son opiniones que tenemos nosotros, ¿no? Es lo que nosotros Es hemos nuestro punto de vista. O sea, Es cada nuestro quien, punto de vista. en Cada quien casa tiene... tiene su opinión. O sea, ellos Así tienen es. última palabra. Así es, tu amigo que está en casita. ¿Tú qué opinas? ¿No? Comenta Porque sí aquí abajo. Comenta, dale like, suscríbete y activa la Déjenos campanita sus si no comentarios, nos has por favor. funado. Son importantes para nosotros. No los vamos a leer, pero son importantes. Así es. Pues tú comenta así, ¿qué pedo, güey? Si son, pero tienen que ser comentarios chidos y objetivos, ¿no? A lo mejor es lo que a nosotros nos tocó ver. Y es bastante raro que dos personas que estuvimos dentro de tengamos un punto de vista similar a una persona que ha estado fuera de esta, pues de este punto, ¿no? Yo creo que algo debe de haber que están haciendo mal, si la verdad es que no tenemos una idea errónea, algo han estado haciendo mal, y si no, pues, quién sabe, ¿no? Igual ya sabemos a dónde vamos a ir a parar. Exacto. Así es que, pues, ¿tienes algo que agregar, Luis y yo, en esta tarde? Pues nada, darte las gracias a ti, a Alex, que me hayan Hombre. invitado. Hombre, contrario. Y pues espero escucharlos en sus demás podcasts y a ver si me animo yo también a hacer el mío y lo invitar a ustedes como primer lugar. Claro que sí. Estaría chido, güey, estaría chido, ¿no? Nos avisas con tiempo, ¿no? Sí, no, Y así claro como que tú lo sí. hiciste. Una semana, ¿no? Una semana antes, ¿no? Te dije, sí, así es. Pues Exacto. nada, Luisito, también gracias por aceptar la invitación. Eres el primer invitado que tenemos. No, Espero pues, que digo, qué honor. sean varias veces las que vengas, pero pues, si no, pues mira, ya llegaste, ya estás aquí. Pues cada que me inviten aquí estaré. Va que va. ¿Y tú, Alex, algo más que agregar? No, como dijimos, es nuestra opinión. No crean que por lo que dijimos, crean, no crean, es su pedo, ¿no? Así es. Sí. Pues igual y después invitamos a un religioso, estaría interesante, güey. Ver su Al punto de padre vista. ese que dices, güey. ¿Cómo? Al padre ahí de tu comunidad. No creo güey. que eso fue buena idea. A ver, cabrón, ¿por qué güey, te robas no, las güey. pinches limonas, mamón? Estaría cabrón, güey, porque no le caíamos bien, güey. Entonces estaría interesante, güey. Pero no sé cuánto cobre. Mínimo, Los ¿no? de una misa, güey. Los de una misa, güey, yo creo, güey. Sí, güey, 20 varos, ¿no? Es que estaban eso las misas, güey. No, ahorita ya creo que están en 800, pa. No, ya A está la caro, güey. madre. El COVID, güey. Pues cabrón, amiguitos, eso es todo aquí en No Intelectual. La siguiente semana todavía no sabemos si vamos a tener algún invitado, pero aquí andaremos con el tercer y último piloto de su podcast favorito. Nos vamos. Adiós, nos Adiós. vemos. Bye, Hasta luego, bye. compañero. Hasta la próxima.